CLEU proyecta tu voz, donde tu opinión a nosotros sí nos importa. Radio CLEU, tu punto de encuentro. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de este programa CLEU Proyecta tu Voz. El día de hoy tengo el honor de compartir cabina con la doctora Zaira Yadira Morales, quien, pues ustedes sabrán que en CLEU pues siempre nos hemos encontrado con buenos profesores, pero en esta ocasión es un encuentro muy maravilloso y muy brillante haber estado con la profesora Zaira tomando clases. Ella fue mi maestra en la materia de antropología cultural y social y pues en el camino nos dimos cuenta que teníamos algo en común muy importante, que era que ambas somos feministas, y entonces pues ya sabrán que la clase debe haber estado muy divertida y muy interesante sobre todo. La doctora Zaira es licenciada en filosofía, maestra en estética y arte y doctora en economía política, todo por parte de la UAP. Y sus investigaciones precisamente pues han sido con este enfoque de género y feminista, ¿no? Entonces, en clase nos dimos cuenta que a veces hay por parte de las instituciones y en general de las personas, que hay pues un problema o falta de conocimiento o ignorancia cuando se habla de feminicidio, cuando se habla de violencia feminicida, que es el tema del programa de hoy, porque pues suelen haber como muchas controversias al respecto, muchos puntos negativos, muchas ideas respecto a que el tipo penal no vale la pena porque sería como feminicidio, homicidio, cosas muy pues que realmente son falta de conocimiento del por qué surgió este tipo penal de feminicidio y la necesidad, y también explicar qué es la violencia feminicida, de dónde viene, ¿no? O sea, cómo se produce y todo lo que hay alrededor de esta violencia estructural. Entonces, el día de hoy vamos a estar compartiendo con la doctora este tema que resulta pues demasiado importante atender, sobre todo pues en el México presente. Digo, siempre ha existido violencia feminicida, pero sabemos bien que últimamente parece que esto se ha disparado todavía más. Y entonces, pues eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Abril, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y justamente como tú decías, el ir conociendo en las clases a jóvenes como tú que están interesadas en el tema, que están interesadas en contribuir a contener un poquito las violencias que van sucediendo en nuestro entorno. El día de hoy vamos a hablar de feminicidio y de violencia de género, pero por supuesto no es la única violencia que está sucediendo en el país, pero sí es importante contribuir para que de alguna manera todo esto vaya erradicándose, ¿no? Y como muy bien tú decías, la importancia de difundir verdaderamente el porqué de un término tan importante como es el feminicidio, como es el término de feminicidio, y por qué realmente dar características específicas a un tipo de crimen que está cometiéndose y que es distinto de otros, y que para poder realmente contenerlo necesitamos saber por qué se da, qué es lo que lo está potenciando también, qué es lo que está haciendo que cada vez más se estén cometiendo. Y yo creo que justamente esto tiene que ver con una coyuntura que viene a raíz del propio empoderamiento de las mujeres, de la ruptura de los roles tradicionales, y el que muchas veces no se sabe qué hacer después de, muchas veces los compañeros varones, que son quienes principalmente están cometiendo estos crímenes, las parejas sentimentales, no saben qué hacer con una pareja que ya no como tal obedece las órdenes y que estructuralmente se creía o ellos tienen asumido que hay un rol que tienen que seguir. Entonces, me parece que es importante empezar a visibilizar por qué se están cometiendo este tipo de crímenes y qué es a lo que le estamos llamando violencia feminicida. Sí, la verdad es que a mí este tema me resulta muy importante, sobre todo, por ejemplo, pues en CLEU
he notado mucho como ciertos mitos que derivan de esta idea del feminicidio, ¿no? Para empezar, creo que sería interesante contarles a las personas que nos están oyendo y viendo de dónde, o el proceso que conllevó este término de feminicidio, desde dónde viene y desde qué perspectiva se crea, porque uno de los mitos, como les comento, que más he notado es que piensan que este término de feminicidio se le ocurrió a cualquier diputado, solamente como un parche, ¿no? Para decir, bueno, estoy haciendo algo, entonces le pongo este término, ¿no? Cuando en realidad pues sabemos que hay una feminista, Marcela Lagarde, quien hizo todo un estudio, quien propuso por muchos aspectos y esta cuestión, bueno, más bien propuso visibilizar, ¿no? Que era lo que no estaba pasando, el delito de feminicidio, ¿no? Entonces que tiene una génesis distinta tal vez a lo que podría parecer que solamente es una cuestión de derecho o una cuestión de política barata, ¿no? Entonces, si quiere contarnos. Claro. Para hablar un poquito del término, lo primero que tenemos que entender es que el feminicidio no es un fenómeno que solamente está ocurriendo en México, sino que es un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial, y de ahí lo enlazo con la genealogía del término, porque justamente en Estados Unidos se inicia, primero se da el término femicide, como femicide, a partir de una serie de investigaciones que, como decíamos, caracteriza este tipo de crimen, ¿no? ¿Por qué se comete? ¿Por qué es distinto? Porque no es lo mismo asesinar a una persona a la que le robas la cartera, la asesinas, y si es mujer, eso no es feminicidio, ¿no? Feminicidio es el crimen a partir del propio género, que te maten por ser mujer. Entonces, Marcela Lagarde, como muy bien dices tú, retoma los estudios de estas feministas estadounidenses, y ella crea o propone el término feminicidio, no solamente digamos como una traducción, o sea, la traducción sería femicidio. En algunos países de América Latina sí se dice femicidio. En México se propone feminicidio, y también viene a partir del fenómeno de las muertas de Juárez en el año 94. Este fenómeno que empieza a ocurrir y que además es distinto también de lo que viene ocurriendo en el resto del país, porque como sabemos, de momento fue una serie de crímenes que se cometían además a mujeres de un cierto perfil, ¿no? Trabajadoras de fábricas y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, viene esta investigación, participa en ella Marcela Lagarde, pero no solo ella, también otras investigadoras, por ejemplo, como Rita Segato, que ha venido analizando las estructuras de la violencia, ¿no? Tú sabes, hay un texto muy interesante de Rita Segato que es La escritura en el cuerpo de las mujeres, donde ella analiza justamente todos estos fenómenos, y es a partir, digamos, de toda esta investigación que ya como diputada federal, Marcela Lagarde tiene como este movimiento que además no es solamente de una persona, ¿no? Claro. Siempre hay un movimiento social que viene empujando para que se cree y se legisle sobre este término, ¿no? Entonces, por supuesto, ya hablar directamente de feminicidio, como decíamos, es el asesinato de las mujeres por razones o por motivos de género. Porque si hubo violación o no hubo violación, si se expuso el cuerpo, son cosas que van, si las mataron porque no seguían el rol de mujer, o porque como atenuante tenemos el hecho de que, bueno, es que ¿qué hacía una mujer a las 3 de la mañana? Etcétera, ¿no? Entonces, si el género tiene un papel importante para que se haya cometido ese asesinato, entonces estamos hablando de un feminicidio. Como decíamos, si es un asalto que pudo haber sido hacia un hombre, hacia una mujer, y la persona resulta asesinada o la asesinan, no es feminicidio, ¿no? Habría que, a menos que a partir de ese asalto venga una violación, vengan otras cosas que quizás no le hubieran ocurrido si fuera un varón, ¿no? Sí, la verdad es que, pues como lo ha comentado, es muy importante también destacar eso, ¿no? Que no solamente ha sido trabajo de una sola feminista, sino que han estado
en colaboración varias y que es un trabajo precisamente que implica una investigación, ¿no? O sea, que no es otro de los mitos, es eso, ¿no? O sea, que no es algo que pues que simplemente se propuso al ahí se va, sino que lleva toda una investigación, que es algo que no suele hacerse, ¿no? Sobre todo en temas de derecho, porque casi, bueno, de tipificación, porque casi siempre todo surge de forma espontánea o a la necesidad o a la presión mediática quizá, y entonces no hay un proceso de investigación, y en este caso sí lo hay, ¿no? Y tiene un sustento que a veces incluso los docentes, los alumnos, no se ponen a investigar, ¿no? Y entonces dan opiniones con base en su sentido común cuando realmente no han pues hondado en el tema, no han profundizado y no saben cuál es el impacto. Y entonces aquí yo quisiera que usted comentara la necesidad, que ya lo hemos como mencionado un poco, pero para dejarlo un poco más específico, la necesidad de que exista el tipo penal de feminicidio. Claro, el asunto es que justamente cuando hablamos de feminicidio, pareciera que estamos en el ámbito de lo personal, ¿no? Un hombre, una pareja sentimental que asesina a su esposa es algo personal. Entonces, ¿por qué habría de pasar hacia lo político, ¿no? Tenemos que justamente partir de eso. ¿En qué momento algo que pareciera que es propiamente privado, propiamente personal, se va a entender como un problema social? Y entonces lo que estamos viendo es una tendencia que cada vez está creciendo más y más. Es por eso que hablamos de violencia feminicida. En este programa estamos planteándolo así, no solamente el crimen como en el momento que se comete, sino como una forma de violencia estructural. Claro. Hablamos de una tendencia, pero es una tendencia que está a la alza por una razón también, ¿no? Uh-huh. Es esta ruptura de normas de cánones tradicionales ante los que no se puede, que generan mucha frustración en muchos de los compañeros varones y que llegan a este tipo de cosas. Profesora, la voy a interrumpir porque hemos llegado a nuestra primera pausa, pero no sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu, en Instagram como Cleu Universidad y aquí en el canal de YouTube como Radio Cleu, y el número en cabina también si están interesados en mandar sus opiniones, comentarios, toda opinión es pues bien recibida, es el 22 26 62 49 46. No se vayan. Radio Cleu, tu punto de encuentro.